Les decía que comenzamos una nueva serie de mensajes y para personas también que estamos en línea, comenzamos una nueva serie de mensajes el día miércoles titulado Escrito está. Y le decía que la palabra escrito está alrededor de las escrituras en sus diferentes formas, algunas 80 veces. Y de esas 80 veces encontramos una gran cantidad o la gran mayoría dentro del Nuevo Testamento en las Escrituras. Unas 13 veces en el Antiguo y unas 67 veces en el Nuevo Testamento. Probablemente una de las más conocidas frases escrito está en la Biblia puede ser el momento en que Jesús se encuentra en el desierto llevado por el Espíritu Santo, y en medio de la tentación en el desierto Jesús responde al enemigo, a Satanás mismo, que quiere evitar su propósito, que quiere evitar que Jesús cumpla el propósito en esta tierra, el cual era predicar el evangelio, hacer discípulos, ir a una cruz y al tercer día resucitar. Todo esto, ¿por qué? Para extender el evangelio, para sembrar una semilla del evangelio, pero también para que espiritualmente se cumpliera la promesa y el propósito de Dios de que nuestra vida eterna, esa vida en sobreabundancia que no termina en esta tierra, esté en las manos del Señor. Porque nosotros equivocadamente a través de Adán y Eva habíamos entregado esa autoridad al enemigo. Como consecuencia, todos estábamos predeterminados a ir a una eternidad sin Dios. Esa era la consecuencia del pecado, de haberle fallado a Dios, de haber apartado de Dios la vida de Adán y Eva. Como consecuencia de nuestra vida, del ser humano, ese era nuestro final y nuestro destino. Jesús viene a esta tierra para redimir esto, para restaurar esa relación con Dios y de esa forma retomar nuevamente la llave del infierno. Sin embargo, el enemigo, como todo, cada vez que queremos cumplir un propósito en Dios, quiere dañarlo y quiere detenerlo. Quiso hacerlo en medio del desierto, tentando a Jesús para que Jesús cayera en medio de la tentación y como consecuencia no pudiera cumplir el propósito. Pero Jesús, cada vez que era tentado, respondía: escrito está. Respondía con las escrituras. De esa manera el enemigo no tuvo nada más que hacer, no tuvo otro chance, otra oportunidad más, sino de retirarse y apartarse. Porque cuando nosotros logramos mantenernos firmes sobre la roca, que es la palabra de Dios, cuando nosotros logramos mantenernos en medio de los momentos difíciles en la palabra de Dios, cuando atacamos y contrarrestamos y nos defendemos con la palabra de Dios contra el enemigo, no le queda otra opción sino retirarse, sino apartarse. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de las escrituras. La importancia de la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de llenarnos de la palabra de Dios. Esto es lo que vienes a hacer hoy a la iglesia miércoles de enseñanza, a aprender por qué para mí es tan fundamental y tan necesario llenarme, basarme, caminar en la palabra de Dios. Si hoy vas a salir este miércoles, es con una convicción segura de saber de que la palabra de Dios es nuestro fundamento en nuestro caminar. La importancia de saber que nuestra vida está fundada de manera sólida si lo hacemos sobre la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo en medio de la tentación, en medio del desierto, en medio de ese momento donde el propósito estaba siendo amenazado. Él puso la palabra, se fundó en la palabra y como consecuencia el enemigo tuvo que retroceder. Qué bueno es saber que en nuestra vida tenemos un arma tan poderosa con la cual podemos hacer retroceder al enemigo. Que cada vez que quiera enfrentarse con nosotros podamos utilizar la palabra como una herramienta poderosa, que sea nuestra roca firme en medio de los momentos nos sentimos débiles y que sintamos que esa roca firme nos mantiene y que Satanás no le queda otra opción sino que tiene que huir. Qué bueno es saber que Satanás no tiene opción cuando estamos fundados sobre la palabra. Por eso es importante para nosotros llenarnos de ella. Fundamento significa principio, cimiento, cosa en la cual se apoya un edificio u otra cosa. Pero espiritualmente, fundamento significa lo siguiente, significa raíz, principio, origen, en que tiene su mayor fuerza algo no material. Es decir, nuestra parte espiritual, la parte que no vemos con nuestros ojos, tiene un fundamento.
debería tener una raíz, debería tener un cimiento. Y lo que nos dice la palabra de Dios, lo que escrito está, es que nuestro cimiento, nuestro fundamento en lo espiritual son las palabras declaradas por Dios. Porque la palabra misma es Dios. Él es el verbo, Él es el principio y el fin. Por eso estas palabras no son cambiantes como son nuestras emociones. Por eso esta escritura no es cambiante como son nuestros problemas o nuestras situaciones. Escúcheme esto. Tú y yo podemos pasar de un momento de alegría a un momento triste en instantes. Podemos pasar de un momento de satisfacción a un momento de desesperación en un instante. ¿Y cuántos saben que hemos experimentado eso en nuestra vida? Hace poco, algunos de ustedes sabrán, algunos que siguen el deporte del soccer o del fútbol, sabrán que hace poco hubo un acontecimiento increíble que aquellos que somos fanáticos del mejor equipo del mundo, con todo respeto, el Barcelona, pasamos y acontecimos. Un jugador, probablemente el más grande o de la historia o uno de los más grandes de la historia, cambió del equipo de toda su vida a otro equipo diferente. Y pasó de las lágrimas, del dolor, de la tristeza, a la nueva emoción que siente ahora de un nuevo comienzo. Porque las emociones son así. Cambian de un momento a otro. Usted y yo las podemos experimentar de una manera diferente. En un nuevo trabajo, en una nueva ciudad, en medio de una nueva situación que estemos atravesando. Póngalo de una manera aún mucho más fuerte. Atravesamos un dolor, una tristeza, una pérdida. Emociones van y vienen. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que Jesús nos muestra en su palabra y nos mostró como ese ejemplo en medio del desierto. Y como muchos hombres en la Biblia nos mostraron a través de la palabra como un ejemplo, que aunque nuestras situaciones cambien, su palabra permanece para siempre. Porque la palabra es el mismo Dios. Y si tenemos un Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, declaramos entonces que tus palabras, que su palabra es la misma, come on, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que no importa el momento que atravieses o que puedas vivir en tu vida, su palabra es la misma. Lo increíble es que puedes atravesar un momento de tristeza, de dolor, de dificultad que no vivías antes. Tú vas a la escritura y vas a encontrar el mismo versículo que te dice: nuestro Dios es todopoderoso, Él es nuestra roca firme, Él es Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. Vas al mismo Salmo 23 y ahí vas a encontrar la misma palabra. Porque su palabra no cambia. Porque permanece para siempre. Porque es un fundamento sólido que si ponemos nuestra vida también será una vida sólida en Él. Entonces esa es nuestra raíz, nuestro principio, nuestro origen. Es nuestro fundamento. La palabra es fundamental para nosotros. ¿Por qué, Efraín? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es fundamental tener la palabra y que yo me funde en la palabra y que yo me llene de la palabra y que yo camine en la palabra? Quiero darte 3 razones rápidamente antes de llevarte al título del día de hoy. Número 1, es importante y fundamental tener la palabra de Dios porque el mismo Jesús nos dio ese ejemplo al hacer de la palabra el fundamento de su vida humana. Jesús lo declaró en medio del desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo. Si leemos con atención el texto que está en el libro de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 4, vamos a ver que en medio de ese proceso de tentación podemos aprender que Jesús nos da el ejemplo en medio de este versículo, en medio de este momento que está atravesando, de que podemos en Dios actuar, contrarrestar los ataques del enemigo obedeciendo la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, creyendo la palabra del Padre. Cada vez que Satanás quería quitar el propósito a través de la tentación, Jesús respondía con la palabra de Dios. Escrito está. Cuando lo quiso tentar, cuando vino el tentador, dice la Biblia, y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En medio de su momento de necesidad como humano, Jesús, Él responde y dice: escrito está, no solo de pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús basó su vida en la palabra de Dios. Número 2, la segunda razón por la que es fundamental para nosotros la palabra de Dios es porque es nuestro alimento espiritual. Es como la comida física para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Si usted no come de manera apropiada, lo más probable es que va a estar
desnutrido. La desnutrición es cuando el cuerpo no alcanza a obtener los nutrientes ni las vitaminas necesarias para mantenerse en medio de, gracias pastora, en medio de la vida. Si usted le van a hacer un examen, una de las cosas que hacen es chequear cómo está su cuerpo, balanceado o desbalanceado. Cuando no comemos de manera correcta, muchos hemos experimentado eso, que nos encontramos en un desbalance donde en nuestra sangre algo no está mal, ya sea el azúcar, ya sea el colesterol, cuando comemos de manera equivocada. Eso ocurre también espiritualmente en nosotros. La pregunta es, si hoy nos chequearan la sangre espiritual, come on, ¿cuántos estuviéramos desbalanceados de la palabra de Dios? Come on. ¿Cuántos tendríamos un nivel mucho más bajo de lo que deberíamos tener? Probablemente algunos les harían el examen, solo la lee los domingos. Come on. Solo cuando vienes a la iglesia. RH negativo te puede salir fácilmente. O ATNB negativo, Antiguo y Nuevo Testamento, negativo. Porque no leemos las escrituras, porque no tenemos lo suficiente de las escrituras, porque no nos alimentamos lo suficiente. Y después nos preguntamos por qué espiritualmente nuestra vida está desbalanceada. Después nos preguntamos por qué el enemigo nos hace un blanco fácil. ¿Por qué es para nosotros tan fácil caer? Escúchame, porque normalmente cuando estamos desnutridos espiritualmente somos un blanco fácil para el enemigo. Por eso para Jesús, a pesar de que en su cuerpo físico no había comido, su espíritu estaba activo y por eso pudo decir con seguridad, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino solo de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque estaba fortalecido espiritualmente de la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual como cristianos. Primera del libro de Pedro, capítulo 2:3 dice, deseen como niños, este versículo es increíble. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, así que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, era lo que yo experimenté hace poco, lo había visto con mi sobrina Rebeca, pero lo vi también ahora con mi sobrina Abby, y lo vi aún mucho más esta vez con mi sobrina Abby, porque come como el papá y como el tío. Así que lo que vi en ella es que el alimento fundamental de ella era la leche materna. Ese alimento para ella era fundamental. Y déjeme decirle algo. Literalmente lo deseaba. Usted podía ver el deseo de esa niña por constantemente tomar de esa leche. Porque si usted la conoce, se da cuenta que está bien balanceada. Si usted conoce esa belleza, se da cuenta que está bien balanceada. Pero parte de eso es porque la alimentación era tan importante y ve el deseo de. Ahora entiendo por qué las escrituras hablan. La escritura dice, sabes, deseen la palabra de Dios como niños recién nacidos. ¿Sabe lo increíble? Que usted, no importa en el nivel espiritual que esté, no importa cuántos años lleva en la iglesia, no importa cuántos años haya tenido en una iglesia, usted siga deseando como niño recién nacido que la palabra de Dios sea su alimento espiritual todos los días. Que deseemos así la palabra de Dios, porque es fundamental para nosotros, es fundamental para nuestro crecimiento. Que por ella puedan crecer para salvación, para que puedan ver la benignidad del Señor. Y número 3, tercera razón por la cual es fundamental la palabra de Dios. La tercera razón es porque Jesús nos los enseñó cuando Él habló y dijo que es parte de nuestro fundamento o bases. Y lo declaró en el final de uno de los sermones más increíbles que hayan predicado sobre las Escrituras. Probablemente el sermón más poderoso, conocido como el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Y Jesús termina ese sermón que marcó la historia no solo para los discípulos, sino para aquellos que lo escucharon, de la siguiente manera, diciéndoles en Mateo capítulo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Terminó de predicar un sermón increíble, pero les dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace y las pone en práctica y las aplica y las hace una realidad y las vive y las pone como fundamento y camina en ellas,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de vida fundado sobre la roca? Vamos, ¿dónde está la gente que quiere tener este año 2021 y terminar este año fundado sobre la roca? Vamos, si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Dios, mucho más fuerte en esta hora, declarando que este año vamos a tener una vida fundados sobre la roca. Pero para ello tenemos que escuchar las escrituras. Qué bueno que usted vino hoy miércoles a la casa de Dios, porque aquí es un buen lugar para que escuche las escrituras. Pero escúcheme, no se puede quedar ahí. Tiene que aprender también a aplicar las escrituras. Porque la pregunta es, ¿lees las escrituras? ¿Estudias las escrituras? ¿Memorizas las escrituras? ¿Aplicas tú la Biblia? Es la gran pregunta para nosotros, la cual me lleva al título del día de hoy que quiero regalarte el día de hoy, sobre el cual vamos a basar los últimos 20 minutos que me quedan. El poder de aplicar la palabra de Dios. El poder de aplicar la palabra de Dios. Pastor, ¿qué beneficios hay cuando yo aplico la palabra de Dios? Número uno, la palabra de Dios nos hace sabios. Dígale a la persona que está a tu lado, ¿quieres ser sabio? Vamos. Dígale, ¿quieres ser sabio? Aplica la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Cuando estamos en medio de alguna situación, la palabra de Dios nos guía para tomar las decisiones que debemos tomar. La palabra de Dios nos cambia de burros a sabios. Come on, somebody. La palabra de Dios nos hace sabios, porque en ellas podemos encontrar la guianza, el liderazgo de Dios a nuestra vida. Nos ayuda a tomar decisiones correctas. Pastor, no sé qué decisión tomar. No sé qué camino seguir. No sé qué cosas hacer. Déjame darte una buena solución el día de hoy. Ve a las escrituras y vas a encontrar que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies, que guía nuestro caminar, porque la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Quieres tomar decisiones sabias? Busca y llénate del fundamento de la palabra de Dios y tomarás decisiones sabias. Número dos, la palabra de Dios nos enseña a vivir la vida que le agrada a Dios. La palabra nos enseña cuáles son las cosas que le agradan y que no le agradan a Dios. Así que nos enseña a vivir esa vida que Dios nos pide vivir. En la Biblia es clara la enseñanza que aquellas cosas que le agradan a Dios y aquellas cosas que no le agradan a Dios. Así que cuando se trate de tomar caminos que agraden a Dios y saber cuáles no son los que agradan a Dios, tienes que ir a las escrituras y ir a la palabra. Entre más te llenes de la palabra de Dios, más cosas harás que le agraden a Dios. Si quieres vivir una vida agradable delante de Él, tienes que llenarte de las escrituras. Número 3, es importante y es un beneficio para nosotros aplicar la palabra y llenarnos de ella, porque nos redarguye, nos convence de las cosas que no son correctas y de las que son correctas. Es decir, a través de la palabra de Dios vas a encontrar lo que en el griego se llama elekos en el griego. Elekos, que es la palabra redarguir, convencer, en el griego significa reprobar, amonestar. En otras palabras, la raíz de la palabra es prueba, convicción. Se trata de presentar evidencia o pruebas. Significa refutar o amonestar. En otras palabras, legalmente se trataría de convencer a una persona por presentar evidencias adecuadas de que debe haber un cambio, pensamiento, actitud, conducta y convicción. En otras palabras, es como si usted le llegara delante del juez y se presentara delante del juez, y el juez le indica cuáles son las cosas correctas o incorrectas que debe hacer. Que el juez le indique cuáles son las cosas correctas que debe seguir y las cosas inapropiadas por las que podría ser juzgado. De esa forma, la palabra de Dios en nuestro caminar es la que nos redarguye y nos muestra y nos dice: esto es lo que debes hacer y esto no debes hacer.
Por eso la importancia, decíamos el miércoles anterior, de ver la palabra como nuestra máxima autoridad, de ver las escrituras como la máxima autoridad para nosotros. Si no la vemos de esa manera, la vamos a tomar como un libro más que lo podemos pasar a la ligera, que lo podemos llevar de largo, que podemos cumplir las cosas que nos gustan y las que no nos gustan las podemos dejar atrás. Es como si tuviéramos en medio de un video en Facebook o en YouTube que podemos adelantar o quitar. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es firme, es eficaz, es verdadera, más grande que cualquier espada que traspase de doble filo. Cuando la vemos como esa autoridad importante y principal para nosotros, no la tomamos a la ligera, no tomamos algunos versículos, cumplimos algunos, pero dejamos atrás otros que no nos parecen o que no nos gusta, sino que tratamos de cumplirla al máximo, tratamos de llevarla a nuestra vida como esa máxima autoridad y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces tendrá la capacidad de convencernos, de redarguirnos, de elacos, de llevarnos a ese convencimiento de saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿O los confundí con la parte legal? ¿Me están siguiendo? La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Por eso nos puede redarguir cuando lo tomamos de esa manera. Número 4, nos corrige. La palabra de Dios nos corrige. La palabra corregir es enmendar, advertir, restaurar. En otras palabras, estas escrituras nos restaura a un estado correcto, a un estado recto, endereza nuestro caminar. Lo que está equivocado, errado, lo corrige. Él endereza nuestro camino, nos cambia, mejora nuestra vida, cambia nuestro carácter. Escúcheme, entre más usted llene su vida de las escrituras, mejor cristiano va a ser. Entre más usted comienza a aplicar la palabra de Dios, mejor será la manera en que usted maneje su vida. Mejor será la manera en que usted guíe su vida. Mejor será la manera en que usted administre sus días sobre esta tierra. Su vida, cuando se llena de las escrituras, usted comienza a aprender cómo dirigir su vida, porque nos corrige. Sabes, hace poco tuve la posibilidad de tener un carro. Después de que el último que tuve ya me dio hasta lo máximo, me dio hasta lo último. ¿Usted ha tenido esos carros que le da hasta lo último? ¿Alguno de ustedes ha tenido o usted cambia de carro cada año? Pues yo no. Yo hasta lo último me dio el carro. Ya hasta cuando él dijo no más y me tiró la toalla. Ya cuando me dijo déjame retirarme ya. Y en medio de eso pues tuve la posibilidad de tener otro y me di cuenta que tiene una de las nuevas tecnologías, tiene la capacidad de decirte cuando te sales del camino. Y cuando te sales del camino, pero ustedes lo han tenido hace rato, yo no lo tenía. Te sales del camino, y molestoso. Molesta, es más, lo apagué. Pero no le diga a nadie. Pero cada vez que me salía de las líneas, hacía algunos le vibra el timón. Y le mostraba cuál era el camino que tenía. Y apenas que me ponía otra vez en línea. Escúcheme. Qué bueno que usted aprenda en su vida espiritual a poner el detector de... ¿Alguien me está entendiendo hoy? El detector, cuando nos salimos de la línea, eso es lo que hacen las escrituras. Entre más te llenas de ellas, cada vez que tomas un camino equivocado, hasta que te... ¿Cuántos quieren llenarse de la palabra de Dios y corregir nuestro camino, nuestro caminar, cómo andamos? Si usted le va a dar un aplauso a Dios, que no lo haga a medias, sálgase del camino, comience a dar un aplauso como si estuviera en el camino. Eso nos corrige. Número 5. La palabra de Dios nos perfecciona. La palabra de Dios nos instruye en justicia. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Cuando les digo nos instruye en justicia, estoy hablando que la palabra nos ayuda a actuar rectamente, entendiendo que vivimos por justicia, por la justicia no nuestra, sino por la justicia de Dios. Y que tenemos que vivir en esa justicia de Dios, es decir, en esa rectitud, aquello que se debe hacer de acuerdo con el derecho y la razón de nuestro Dios y lo que Él pagó por nosotros. Nos perfecciona significa que por medio de la palabra nos parecemos cada día más a Cristo. Perfeccionarse significa ir en ese caminar, en ese recorrido donde cada vez nuestra vida tiene que parecerse más a la vida de Cristo. Donde nos podamos preguntar qué haría Jesús en esta situación, qué haría Cristo en nuestra situación.
Cuando nuestra vida comienza a parecerse a Cristo, nuestra vida comienza a mejorar, nuestra vida comienza a cambiar, comenzamos a tomar decisiones más sabias, comenzamos a hacernos personas más sabias, comenzamos a tomar caminos correctos. Cuando nos salimos, nos corrigen nuevamente, estamos en el proceso de perfección. No somos perfectos, y porque no somos perfectos es por lo cual necesitamos de la palabra de Dios día a día, desearla como niño recién nacido, buscar de la palabra de Dios para sentirnos como en la roca firme, que aunque vengan tormentas, dificultades que nos quieran desviar, que nos quieran llevar a esa imperfección y mantenernos a ellos, podamos regresar de nuevo al camino, llenarnos de esa palabra que nos mantenga tan firme que podamos corregir nuestro camino, porque vamos cada día a parecernos más a Cristo. Más a Cristo. Que podamos declarar como declaró el apóstol Pablo al final de sus días, al final de su caminar: sabes, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En medio de su proceso de imperfección, en medio de su proceso de perfeccionamiento en Dios, cometió muchos errores, falló muchas veces. Es más, llegó a decir: lo que debo hacer, hey, eso no es lo que hago. Y lo que no debo hacer, come on, eso es lo que hago. ¿Cuántos más bien viven como Pablo a veces? Lo que no debemos hacer, eso somos los cabezones que hacemos. Pero lo que sí debemos hacer es lo que decimos: lo hago después. Pablo vivió todas esas circunstancias en su vida. Pablo vivió ese momento donde decía: ya no puedo más, me siento que ya no puedo más. Y le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansado, no puedo más. Y es cuando el Señor se le aparece en medio de la palabra y le dice: bástate de mi gracia, porque mi gracia es suficiente para ti. Pablo retoma fuerzas y sigue adelante y comienza a predicar el evangelio aún a pesar del aguijón que tenía en su carne, a pesar de todas las dificultades que vivía. Pablo predica el evangelio, pero las vivió también, vivió las pruebas, vivió las adversidades. Por eso él pudo decir: sabes, voy corriendo la carrera, como mirando al invisible, como mirando al premio, como mirando a la corona final. En medio de la carrera, ¿cuántos saben que hay cansancio? En medio de la carrera imperfecta de esta vida hay momentos de desilusión, de desesperanza, de angustia. Estando o no en el evangelio, viniendo o no a la iglesia, todos vivimos esas dificultades, esas circunstancias difíciles. ¿Qué marca la diferencia? Que para aquellos que oyen la palabra y la practican, tenemos nueva fuerza, nos levantamos como el águila, porque tenemos la palabra de Dios escuchada y aplicada en nuestra vida. Porque somos recordados de ellas, nos aferramos a ella, la ponemos en práctica y salimos con una fe renovada para nosotros. Por eso la oportunidad que decía Pablo en medio de sus dificultades de declarar en ese proceso de su perfeccionamiento en Dios, al final del camino, de decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese fue un proceso de imperfección, donde Dios lo llevó a un perfeccionamiento, a parecerse más a Cristo. ¿Y cómo lo logró? Entre más Pablo se llenaba de Dios, más se iba pareciendo a Cristo. ¿Por qué no toma un reto este año? Y que este año usted se parezca más a Cristo que el año pasado. Parece que no todos quieren tomar ese reto el día de hoy. Pero ¿por qué usted no hace el reto este año y dice: Señor, este año me voy a llenar tanto de tu palabra que mi vida al final de año se va a parecer más a lo que tú quieres para mí, para mi propósito? Me pareceré más a Cristo. Que cuando te mires en el espejo veas el reflejo de Cristo de tu vida. Come on. ¿Sabes lo increíble de eso? Que lo primero que vea no son las imperfecciones que está en su vida, sino que usted pueda ver el reflejo de Cristo sobre su vida. Es más, que su familia vea el reflejo de Cristo en su vida. Que la persona que está a su lado pueda ver el reflejo de Cristo en su vida. Que la gente pueda experimentar el reflejo de Cristo sobre su vida, porque cada día se parece más a Él. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios. Y número 6, nos prepara para toda buena obra. La Escritura nos prepara para toda buena obra, nos prepara para hacer lo bueno, para actuar con bondad, con paciencia, con misericordia y amor con los que nos rodean. ¿Usted quiere ver personas llenas del amor de Dios, llenas de la misericordia de Dios? ¿Por qué no que lo aprendan a través del reflejo de Cristo en su vida? Porque a veces queremos que las personas se llenen del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero no ven ese reflejo en nosotros primero. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Cuando nos llenamos más de la palabra de Dios, nuestra vida refleja a Cristo. Estoy seguro de algo. Usted va a animar a muchas personas a través de su testimonio
a que se llenen de esas palabras, de esas escrituras que Dios nos ha entregado a nosotros. Cuando ven una persona llena de fe y no llena de crítica, llena de queja, hay una persona que puede ser un testimonio de decir: yo quiero vivir sobre la roca como esa persona vive. De pronto no hablen con esas palabras espirituales sobre la roca, pero que digan palabras como: hey, yo quiero vivir como tú. Yo quiero tener esa alegría que no se detiene por las circunstancias que vive. Yo quiero vivir como tú, que tienes esa fe y esa seguridad sobre las cosas, que estás viendo las cosas con esperanza, que estás viéndolas con seguridad, que estás viendo las cosas con un destino, que estás viendo las cosas no temporales sobre esta tierra. Yo quiero pensar como tú, quiero pensar de esta manera, y seguro de algo estoy, que los vas a llevar a que se llenen de esta palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Pero termino con esto. ¿Qué ocurre cuando nos llenamos y aplicamos la palabra de Dios? Entendimos el fundamento, la importancia, entendimos los beneficios de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre, pastor, cuando yo aplico las escrituras? ¿Qué ocurre cuando la escritura la hago una realidad para mi vida? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses. Y está como si escribiera una carta final, Pablo. Como si pusiera un mensaje final sobre la iglesia de Filipo. Quiero que vaya conmigo en esta parte de la historia. Pablo está escribiéndole a la iglesia de Filipenses. Y en medio de su persecución, estar encerrado, a punto de morir, a punto de ser sacrificado por llevar el evangelio, Pablo no se retracta. Por el contrario, Pablo, con más seguridad y confianza, les escribe una parte final de su carta diciéndoles en el libro de Filipenses 4:9: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Pregunta: ¿qué recibieron de Pablo? Sino la palabra y las escrituras. ¿Qué recibieron de Pablo sino el reflejo de Cristo? Ese Cristo que un día persiguió, pero por el cual un día se convirtió él, después de tener un encuentro y una experiencia personal, en un transformado, cambiado, dispuesto a morir por esa palabra que antes perseguía. Pablo, con esa seguridad y esa confianza en medio del momento difícil que está atravesando. Porque es que no crea que Pablo, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, está escribiendo desde un resort en Florida, en Hawái. No. Pablo no está escribiendo desde ahí. Pablo está escribiendo desde la prisión, desde la cárcel. Pablo no está en una palmera con una hamaca, con un coco en la mano, escribiéndoles: queridos amigos, aquí desde este momento les escribo. La brisa, el sol, la playa de Lubbock, Texas. No es cierto. No en Lubbock, Texas. Desde aquí les escribo. No. Pablo está escribiéndole en medio de la prisión. Pablo está escribiéndole en medio del dolor, de la persecución, de la angustia. Y Pablo les dice: sabes, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No dejen de poner en práctica. No dejen de aplicar la palabra que escucharon de mí. No dejen de aplicar la escritura que vieron reflejado a través de mi vida hasta el último de mis días. Aquello que aprendieron de mí, no dejen de aplicarlo. Y entonces, diga, entonces. Vamos, ahora se despierte, diga, entonces. Vamos, despierta al que está al lado, dígale, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Lo que me quiere decir, 3 cosas recibimos cuando aplicamos la palabra de Dios. Número 1, ¿qué recibimos cuando yo aplico la palabra de Dios? Diga, respaldo. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, el respaldo de Dios que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará también con nosotros. Cuando tú obedeces y aplicas la palabra de Dios, Dios está de tu lado. Dios respalda a aquellos que obedecen y aplican la palabra de Dios.
El problema está en que hay muchos que quieren obedecer la palabra de Dios después que Dios los respalde. Y no es así. Tú obedeces y Dios respalda su palabra. Come on. Hay gente que primero quiere ver el respaldo de Dios y cuando yo vea que Dios me respondió la oración, entonces yo lo obedezco. No. Obedece la palabra de Dios y estoy seguro de algo. Vas a ver el respaldo de Dios Todopoderoso sobre su palabra. Porque respalda a aquellos que le obedecen. Ese aplauso fue como de aquellos que no sienten el respaldo de Dios. Si usted siente el respaldo de Dios, dé un aplauso fuerte y diga: Señor, cada vez que yo cumplo tu palabra, yo siento tu respaldo. Escucha esto: cuando tú aplicas la palabra, el Dios de la palabra respaldará tu vida. Cuando tú aplicas la palabra, el Dios de la palabra respaldará tu vida. Así que si tú aplicas la palabra de Dios, el respaldo de Dios está sobre tu vida. Porque Él cumple su palabra. Porque Él es la palabra. Número 2. Cuando yo aplico la palabra de Dios, no solamente encuentro respaldo, sino que también encuentro respuestas. No solo encuentro respaldo, sino que también encuentro respuestas. Cada vez que tú aplicas la palabra de Dios, tú puedes encontrar respuestas. Cuando empiezas a obedecer la palabra, el Dios de la palabra traerá respuestas. Tú quieres ver salidas en tu vida. Tú quieres vivir una vida donde encuentres salidas en tu vida, donde puedas encontrar soluciones a lo que tu limitación no puedes encontrar soluciones. Que puedas encontrar respuesta a aquellas preguntas que en tu humanidad y que en nuestra humanidad no podemos encontrar respuesta. Te voy a decir algo: las podemos encontrar cuando aplicamos la palabra de Dios. Sabes, hay muchas cosas que no se trata ni siquiera de rogar a Dios que te responda. Hay cosas que solamente tendrías que ir a la palabra de Dios y buscar la respuesta. Hay cosas que ni siquiera se tratan de que Dios mueva al mundo para que tú tengas la respuesta. Hay cosas que se dan por sí mismas y comienzan a funcionar cuando tú aplicas la palabra de Dios. Pastor, no estoy entendiendo esta parte. Hay veces que le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, oramos por tiempos, años, siglos, oramos a Dios, rogamos, lloramos a Dios porque haga cambios inminentes en nuestra vida, cuando Dios lo único que está esperando es que apliques lo que Él ya te dijo que tenías que hacer. Y rogamos y pedimos: Señor, cambia, quita, pon. Y Dios te dice: si tan solo aplicaras la palabra, verías que todo lo demás viene por añadidura. Si aplicara la palabra, te dieras cuenta que mi respaldo va a ir conmigo y vas a encontrar la respuesta que hoy no tienes. Si tan solo aplicaras lo que ya está escrito en la palabra. Si tan solo supieras que cuando aplicas la palabra de Dios encuentras respuesta a aquellas cosas que te has preguntado por mucho tiempo. Número 3. Cuando aplicamos la palabra de Dios, encontramos plenitud. Encontramos respaldo, encontramos respuestas y encontramos plenitud. Y la plenitud no significa exento de problemas. La plenitud no significa lejos de adversidades. La plenitud no significa que no vamos a ver dolor, tristeza en nuestra vida. Porque si hay algo cierto es que los momentos de error, de tristeza, de fallas, de preocupación, de circunstancias difíciles nos hacen sentir incompletos, nos hacen sentir frustrados, nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir alejados. Todo lo contrario a sentirnos plenos en la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho no soy feliz? ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho no tengo paz? ¿Cuántas veces en la vida
nos hemos preguntado, ¿por qué tengo que vivir una vida tan triste? ¿Por qué mi levantar en la mañana no es con una sonrisa, sino con el cansancio y con el pensamiento de qué vendrá hoy para enfrentar? ¿Por qué mi vida no es plena? ¿Por qué no siento plenitud? Porque normalmente asociamos la plenitud con esa instancia o estado donde todas las cosas se ven color de rosa, donde todas las cosas salen bien, donde todas las cosas funcionan de la manera que yo creo deben funcionar. Porque asociamos la palabra plenitud con vivir con todas las cosas de acuerdo a mi manera, a mis deseos, a lo que siempre he deseado o he querido vivir. Porque asociamos la palabra plenitud con tranquilidad, ausencia de problemas, ausencia de dolor, de dificultades. A nadie le gusta ver seres queridos partir de esta tierra. A nadie le gusta ir a un hospital y que el médico le diga, sabes, tienes una enfermedad incurable. A nadie le gusta ir al banco y en lugar de encontrar un saldo positivo, encontrar un saldo negativo. A nadie le gusta enfrentarse un día, llegar al trabajo y decir, estás despedido. A nadie le gusta enfrentar esas situaciones. A nadie le gusta vivir un divorcio. A nadie le gusta vivir o enfrentarse a un problema familiar. A nadie. Por eso asociamos la palabra plenitud con esa ausencia de problemas. Y cuando los vivimos no nos sentimos plenos y llenos. Pero una vez más el apóstol Pablo, con un gran ejemplo, nos recuerda que la plenitud no es ausencia de problemas. La plenitud es, aún en medio de los problemas, estar firme sobre la roca. Plenitud es tener la confianza y la seguridad que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará, no nos tocará. La plenitud es saber de que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. La plenitud es saber y tener la confianza que aunque la tormenta, las tempestades, las lluvias vengan sobre la casa, nuestra casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Eso es plenitud. Y la única forma en que tú puedas sentir esa plenitud es cuando comienzas a aplicar la palabra de Dios. Cuando te conviertes en alguien que no solamente lee, que no solamente escucha, que no solamente oye la palabra, sino en alguien que aplica la palabra, comienzas a ser como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, que aunque vino tempestad, vamos, si vas a darle un fuerte aplauso, hazlo fuerte. Lluvia no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es plenitud. Y cuando aplicamos la palabra, encontramos esa plenitud. Por eso dice, cuando ustedes apliquen, pongan en práctica las palabras que yo les he enseñado, que han aprendido a través de mí, entonces, diga entonces otra vez, entonces encontrarás esa plenitud, porque el Dios de paz estará contigo. ¿Cuántos quieren encontrar esa plenitud en este año como nunca antes? Vamos, ¿cuántos quieren encontrar esta plenitud? ¿Cuántos padres y madres quieren encontrar esa plenitud? Plenitud es tener la confianza que cuando los hijos vayan a la escuela, vayan al college, Dios está con ellos. Que aunque estén rodeados de compañeros, de personas que los puedan llevar a caminos equivocados, Dios va a estar con ellos y los va a guardar. Es más, que aunque caminen por lugares tenebrosos, aún caminos de muerte, Él será su pastor y que nada le faltará y que los cuidará aún en medio de ese camino. Eso es plenitud. Es tener la confianza que aunque el enemigo robó, quitó, cuando aplicamos la palabra de Dios no le queda otra opción sino retroceder y devolver 7 veces lo que ha quitado. ¿Cuántos quieren vivir esa plenitud en este año 2021? Ponte de pie en esta hora. Terminamos en esta hora. Porque la palabra de Dios, cuando la aplicas, trae respaldo, respuestas y trae plenitud. Respaldo, respuestas y plenitud. Padre, te doy gracias por cada persona que ha venido el día de hoy.
Que podamos salir de este lugar con la convicción segura de que cuando yo aplico tu palabra, Dios, cuando pongo en práctica tu palabra, Dios, tú respaldas tu palabra, Dios. Que cuando pongo en práctica lo que hemos aprendido, podemos encontrar respuestas, Dios, salidas cuando no las hay. Que cuando aplicamos tu palabra, Dios, podemos vivir una vida plena, aún en medio de lo que enfrentemos en esta vida. Como si tú eres una de esas personas hoy que dice: Señor, voy a aplicar tu palabra. Te voy a pedir que levantes tus manos en el lugar donde estás y digas: Señor, este año hago un compromiso de llenarme como nunca antes de tu palabra, Dios. Porque en tu palabra encuentro plenitud, en tu palabra encuentro respaldo, en tu palabra yo encuentro respuestas. Porque tú eres la palabra, Señor. Señor, hoy hacemos un compromiso contigo, Dios. No hago un compromiso solo de miércoles, hago un compromiso por el resto de su vida. Personas que están en línea con nosotros, haz ese compromiso con Dios también en esta hora. Dile: Señor, voy a aplicar tu palabra, no solamente a leerla, oírla, sino voy a ser un hacedor de tu palabra. Y entonces el Dios de toda paz estará con ustedes, estará contigo, estará con nosotros. Que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Que nuestras decisiones cada día se parezcan más a ti, Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.